¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Lucía Albornoz y junto con mis compañeros Juan Manuel Reché y Mariano Fernández vamos a estar hablando de lo que es la triangulación de datos. En los videos anteriores, estuvimos hablando de las principales características a tener en cuenta en los instrumentos utilizados en las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Hoy nos toca hablar entonces lo que es la triangulación. Entonces, cuando hablamos de la triangulación de datos, tenemos que tener en cuenta que es una técnica utilizada principalmente en la investigación con enfoque cualitativo. Consiste en utilizar múltiples fuentes de información, métodos o investigadores para estudiar un mismo fenómeno. En lugar de confiar en un solo dato, se cruza información desde diferentes ángulos para asegurarnos de que las conclusiones sean más precisas y menos sesgadas. De esta forma, diversificando datos es que se enriquece la visión y las conclusiones se derivan. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay 4 principales tipos de triangulación y 4 formas de aplicar determinadas técnicas. En estas, lo que son los 4 tipos de triangulación, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que es la triangulación de fuentes, que sería utilizar información de diferentes fuentes, momentos o personas. En segundo lugar, tenemos la triangulación de métodos, que sería combinar distintas herramientas de recolección, por ejemplo, hacer una encuesta masiva, que correspondería al método cuantitativo. Y luego ya sería parte del método cualitativo. En tercer lugar, tenemos lo que sería la triangulación de investigadores, que es hacer que varios expertos analicen un determinado fenómeno de forma independiente. ¿Con qué fin? A que todos lleguen con la misma conclusión, determinación y en sí puedan cerrar lo que es esa hipótesis de base de lo que es esa determinada investigación. Entonces así el resultado sería mucho más sólido. Y por último, en cuarto lugar, tenemos lo que es la triangulación teórica, que utiliza diferentes teorías o enfoques conceptuales para interpretar un mismo conjunto de datos. Ahora bien, relacionado a todo eso, va a continuar mi compañero Juan Manuel Reché con lo que sigue respecto a esto. Juan, ¿te escuchamos? Sí, gracias, Lucía. Bueno, vamos a dar un ejemplo de esta triangulación de datos, un ejemplo histórico, y cómo recurrir a esta triangulación de fuentes. Por ejemplo, tomemos el caso del éxodo jujeño de 1812, liderado por el general Manuel Belgrano. La pregunta de investigación podría ser la siguiente. ¿Cómo reaccionó realmente el pueblo de Jujuy ante la orden drástica de quemar sus campos, abandonar sus casas y marchar hacia Tucumán para no dejarle nada al ejército realista? Esa sería la pregunta de investigación. Si nos basáramos en una sola fuente, en este caso en las cartas de Belgrano enviadas al gobierno en Buenos Aires, al triunvirato en ese momento, en agosto de 1812, que son una fuente oficial, escrita, vemos que Belgrano dice que el pueblo obedeció con entusiasmo para salvar a la patria y mostró una unión civil-militar perfecta. Pero después podríamos consultar otro tipo de fuentes, fuentes privadas, correspondencia de las familias, o las memorias redactadas años después por testigos presenciales de ese éxodo, y aquí encontraríamos que muchas familias, las más acomodadas sobre todo, no querían dejar sus bienes y relataban el dolor de ver sus cosechas quemadas por el propio ejército patriota. Entonces vemos que no fue todo entusiasmo espontáneo, sino que hubo una enorme presión y amenazas de fusilamiento para los que se quedaron. Y también podríamos ver, por última, las fuentes oficiales del Cabildo de Jujuy, las actas de ese cabildo, y veríamos que un sector de la élite comercial jujeña directamente huyó hacia los cerros o colaboró en secreto con los realistas para salvar sus estancias. De esta forma, luego de este cruce, de esta triangulación de fuentes, podríamos llegar a la conclusión de que el éxodo jujeño no fue un desfile patriótico, pacífico y unánime como lo presenta Belgrano, sino un sacrificio civil traumático, complejo y bajo extrema presión militar. Y además que hubo una profunda división de clases, porque mientras las élites intentaron resistir la medida para proteger su riqueza, los sectores populares se convirtieron en el verdadero motor de la retirada. Ahora, para finalizar, Mariano nos va a dar otro ejemplo de triangulación de datos. Mariano. Gracias, Juan.
Sí, un ejemplo que podemos tener siguiendo la triangulación teórica con respecto a lo que fue la Revolución de Mayo, podemos tomar tres posturas historiográficas que sean diferentes. Lo que fue para la historiografía liberal, ellos sostienen de que la teoría del nacimiento de la nación para interpretar lo que fue la Revolución de Mayo. En relación a lo que fue para el revisionismo, ellos manifiestan que los verdaderos protagonistas invisibilizados fueron los sectores populares. Y si analizamos la historiografía marxista, ellos manifiestan que no fue una revolución social real, sino un cambio de régimen político donde los comerciantes criollos desplazaron a los burócratas españoles. Entonces, en este ejemplo histórico, podemos observar que la triangulación teórica nos indica que la Revolución de Mayo fue un proceso híbrido donde hubo un cambio político radical motorizado por una élite comercial, pero que movilizó a los sectores populares. Continuamos con vos, Lucía. Así es, Mariano, Juan, gracias por estar desde ese lado. Y para finalizar este video y lo que es un poco de lo que es la triangulación de datos, que queremos que quede reflejado los tipos, los ejemplos, como bien mencionaron mis compañeros. Espero que se haya entendido y muchas gracias a todos por estar desde ese lado. Gracias a ustedes, compañeros, también. Será hasta el próximo video. Saludos. Saludos. Saludos.